Hola, ¿qué tal? Aquí estamos nuevamente en el que es el 13º podcast de Estudio 6. Hemos tratado de retomar el ritmo de transmisiones y retomar el ritmo de podcast eh, para no dejar abandonado a nuestro público fiel. Eh, Como siempre, hacemos siempre nuestro pequeño eh, preámbulo antes de entrar al tema de fondo, recordando a nuestros queridos aliados de actualmente Momento Crucial, ex Hablemos de. Los encuentran en Spotify y en YouTube con la actualidad en términos simples, nacional e internacional, y que han sido nuestros aliados ya va a ser un año que llevamos juntos trabajando y uno tiene que recordar siempre a la gente que ha estado con uno. Eh, Recordar nuevamente que cuando tengan la posibilidad de colaborar con el canal, en YouTube vamos a colocar el link siempre de nuestro flow para recibir sus aportes. Recuerden que los aportes sobre un determinado monto dan derecho a una mención de agradecimiento y sobre un monto que es superior al anterior les permite incluso tener la posibilidad de proponer un tema para ser tratado en el canal, ya sea en un podcast como este o en un episodio del canal desde nuestra perspectiva y línea editorial. Y desde ese punto de vista, recordar que está esa posibilidad y con eso siguen ayudando a la solvencia del canal. Como decimos siempre, más aportes son más historias con historia. Y también antes de entrar en la materia de hoy día, dos pequeñas menciones. Primero, que tenemos tema para episodio, no voy a adelantar el concreto del tema para el episodio que se va a estrenar el lunes 18 de diciembre, pero va a ser un tema policial, donde vamos a retroceder algunas décadas para hablar de un tema policial de esos que, para no poder dormir después de verlo, ¿ya? Para los que les interesen las historias más bien sórdidas, eh, con algo de sangre, y crímenes, les va a venir pero como anillo al dedo. Y en segundo lugar, comentar que este es el primer podcast que grabamos después del robo del que fui víctima. Como responsable del canal, me robaron el celular y que fue una experiencia bien dura en lo personal. No me quiero referir en específico a eso, pero sí quiero señalar que así como el podcast anterior que subimos fue el último que más allá que lo subimos la semana pasada, fue el último que se grabó antes de ese robo, y era en un tono muy diferente, quiero aprovechar un minutito para agradecer, porque luego de ese evento me tocó pasar cosas bien feas en esos días, pero también me tocó conocer una cara muy amable de la gente. Me tocó que una parte de las personas que se enteraron, no vamos a hablar concretamente de quiénes, pero ellos lo saben, me dieron una muestra, pero brutal de solidaridad en todas las líneas posibles, haciéndome sentir acompañado, ayudándome a reponer lo material, que claro, a veces lo material no es lo más importante, pero pucha que ayuda, y ellos estuvieron ahí al pie del cañón sin que yo se los pidiera. Y quiero aprovechar estos minutos antes de entrar en materia de dar las gracias a quienes colaboraron durante esos días difíciles, ¿ya? Y estamos superándolo, ¿ya? Y como digo yo, los quiero mucho, de verdad. Aunque a muchos no los conozca, pero me demostraron su aprecio y su afecto. Y eso hay que reconocerlo siempre. Entrando en materia, el tema que vamos a elegir hoy para tratar es un tema que es una auténtica epopeya de chilenidad, ¿ya? Una historia que nos demuestra cómo los chilenos hemos sido capaces de enfrentar crisis, cataclismos, y vamos a ver por qué hablamos de cataclismos, desastres, en un país que durante mucho tiempo fue un muy buen lugar para vivir, y yo creo que todavía sigue siendo mejor que otros países, tiene un pequeño sino, y es que es un país que siempre tiene que estar enfrentando la inclemencia de la naturaleza, ¿ya? Y en eso nos ha tocado vivir inundaciones, erupciones, terremotos, maremotos, y muchas veces las consecuencias de esos eventos han sido casi tan dramáticos como los mismos hechos geológicos o naturales que nos han afectado, ¿ya? Y el chileno, en base a su voluntad, a su ingenio y a una valentía tremenda, ha sido capaz constantemente de superarlos. Como sabemos, quienes somos chilenos y quienes viven en Chile sin haber nacido acá hace muchos años, nuestro país es un país cuya geología es impredecible y que le ha tocado una serie de eventos gravísimos desde esa perspectiva, incluyendo
el terremoto más grande de la historia de la humanidad, que alguna vez aludimos a él, que es el primero terremoto del 21 de mayo de 1960, y el día siguiente, el cataclismo de 22 de mayo de 1960, pasado la hora de almuerzo, un terremoto de grado 9,6 en escala de Richter, que fue sucedido por un maremoto, que básicamente arrasó con el sur de Chile y en particular con la provincia de Valdivia. ¿Ya? Y que significó, primero, bueno, una cantidad que curiosamente no fue tan alta en proporción a la magnitud del cataclismo de muertos, de heridos y de damnificados. Significó luego la incomunicación de varias provincias del sur, Valdivia y sus alrededores, durante una buena cantidad de tiempo, ¿ya? Significó también la manifestación, ya que hablábamos hace unos minutos de solidaridad, de la solidaridad internacional, ya sea a través de la concesión de créditos sin trámite de por medio, básicamente se concedieron créditos a Chile por el solo hecho de ayudarlo a salir adelante, y hasta una campaña internacional que nunca se ha hablado mucho de artistas que vinieron a hacer solidaridad con Chile encabezados por la mítica novia de América, Libertad Lamarque. Desde ese punto de vista, había que enfrentar las labores de reconstrucción. Pero además se presentó un pequeño problema, ¿ya? O varios pequeños problemas. Primero, 2 días después del terremoto, el 24 de mayo, el volcán Puyehue, en la zona, empezó a hacer erupción por el lado sur, lo que por supuesto generó miedo en la población, que vivía en condiciones que eran tragicómicas en esos días. Muchas personas que dormían en botes, o que eran casas de segundo piso donde el primer piso estaba inundado y hacían toda su vida en el segundo piso. Y desde ese punto de vista, vendría otro problema que generó pavor entre los sobrevivientes y damnificados del terremoto. Producto de este, se generó un taco de barro, que además tendría otras sorpresitas de las cuales vamos a hablar en un par de minutos, en el río San Pedro, que es el desagüe natural del lago Riñihue. Para que se entienda, el lago Riñihue está en una posición de altura mayor hacia la cordillera respecto de la ciudad de Valdivia. La zona estaba afectada por el terremoto, que afectó el cauce y generó tres tacos en el cauce del río San Pedro, y además generó gracias a la lluvia, porque recordemos que el sur chileno es particularmente lluvioso, generaba un montón de dificultades, y ya vamos a ver qué clases de dificultades. Se encontraron estos dos tacos, que significaban represas naturales, que provocaron ciertos efectos. La formación de dos pequeñas lagunas entre cada uno de estos tres tacos, y respecto del primer taco, el aumento del caudal del lago, que llegó a aumentar hasta 27 metros de altura, perdón, 26 metros de altura. Porque además, vuelvo a decir, el lago estaba atascado, y con lluvia que se aumentar, llegó un día a aumentar 3 metros en un solo día. ¿Ya? ¿Y esto qué significaba? Esto podía significar un problema grave, porque si el lago se llegaba a desbordar sin que hubiera control, podía producirse una gran abulsión en términos jurídicos o alud de barro, que con la fuerza que traía este caudal del lago iba a arrasar, retomando el cauce natural del río San Pedro, con todos los poblados, y habían varios villorrios y caseríos en el camino, hasta la misma ciudad de Valdivia, con barro arrasando con todo. Por lo tanto, había que empezar con los trabajos, pero como dijimos, habían ciertos problemas respecto de empezar la labor de destrabar el río. Un pequeño problema inicial era que evidentemente no solamente iba a haber una destrucción geográfica, sino que además si se producía esta alud o esta corrida de barro, iba a morir gente, y mucha gente que estaba damnificada y que todavía no se iba de allí. ¿Ya? Y que estaba aterrada al punto que ya habían empezado a trasladar los niños de Valdivia hacia las localidades del norte para ser acogidos o por parientes o por instituciones de distinta índole, para sacarlos de la zona de peligro, porque de verdad era terrible lo que se podía ver. Por otra parte, el gobierno de Chile, a través del Ministerio de Obras Públicas, a través de su ministro de Obras Públicas, Ernesto Pinto Lagarrille, para los que son buenos para el carrete,
le sonará, porque hay una calle en el sector de Barrio Bellavista con ese nombre. Don Ernesto Pinto Lagarrilla dispuso el envío de personal de Corfo y del Ministerio de Obras Públicas y del Ejército para empezar con las labores de destrabar estos tacos del río San Pedro. Se destinó como líder del equipo al ingeniero Raúl Sáez, que era integrante de Corfo, que era una persona que tenía una voluntad de trabajo tremenda y tenía un aspecto muy característico, porque andaba con una boina grande y un Montgomery para todas partes. ¿Ya? Y llegados al lugar de los hechos, empezaron a trabajar contrarreloj, porque además se producía un peligro que era, fuera de todo lo que estaba pasando y las lluvias, se avecinaba el invierno, la parte más cruda del invierno, y si llegaban a julio sin lograr destrabar el río y lograr el drenaje natural del lago Riñihue, probablemente para fines de julio podríamos haber tenido un desastre natural con una cantidad de muertos impresionante, muy superior a los muertos que acarreó el terremoto de Valdivia, de 22 de mayo del 60. Llegó este grupo de personas, ¿cierto? Personal del MOP, personal de Corfo y personal del Ejército de Chile, liderados por el ingeniero Sáez, y que empezaron a trabajar de forma virtualmente inmediata, generando turnos de día y noche para no parar. Pero había ciertos problemas. La lluvia, que hacía que el terreno fuera tremendamente inestable, y además seguían habiendo réplicas del terremoto. ¿Y qué significaba que hubieran réplicas del terremoto? Estas réplicas, con un suelo que ya era endeble producto de la lluvia, que era suelo barroso, entorpecían los trabajos, hundieron los bulldozers que fueron llevados, 27 bulldozers que fueron trasladados a la zona de la catástrofe para sacar la tierra y el barro, y botaban a los trabajadores, porque sobre un suelo inestable y más encima con réplica de terremoto, era muy difícil sostenerse en pie. Por lo tanto, la lluvia, además por supuesto la lluvia no cedía tampoco, seguía lloviendo intermitentemente, pero llovía, y esto hacía el trabajo aún más difícil. ¿Ya? Por lo tanto, hubo un momento donde llegó a producirse una situación que es terrible, que era teniendo equipamiento mecánico para funcionar, como no podían desplazarlo porque se podía hundir, hubo partes del trabajo que se hicieron a pala y a balde, tal como suena. Esto mientras las aguas tanto del Riñihue como de estas dos lagunitas del río San Pedro seguían aumentando. Por otra parte, se iban generando escurrimientos de agua por los costados que iban botando, qué sé yo, arruinando caminos, etcétera, etcétera. Y había que seguir trabajando día y noche para este tema, porque si no, vuelvo a decir, estaba el terror de una catástrofe que podría haber sido, humanamente hablando, peor que el terremoto, peor que el cataclismo más grave en la historia de la humanidad, y lo que se venía podría haber sido humanamente mucho peor. Y como dijimos, tuvieron que esforzarse y basar su trabajo más que en el uso de bulldozers o equipos mecánicos, en pala, chuzo, baldes, etcétera, etcétera, con todo lo que significó para ir destrabando estos tacos y dar un escurrimiento ordenado al cauce del río, cosa de que no se produjera un desastre. Y esto además significaba ciertas cosas medio escabrosas, como que, por ejemplo, al destrabar los tacos, se encontraban animales muertos, producto de la corrida que fueron aplastados por estos tacos, y cadáveres humanos, que obviamente no habían sido tomados en cuenta porque las comunicaciones no eran de lo mejor, en una época mucho más rudimentaria que hoy, y no habían sido incluidos en los catastros de muertos. ¿Ya? O sea, se encontraron algunos muertos más en estos tacos de barro que tapaban el curso del río. ¿Ya? Y se siguió trabajando cuando ya estaba al límite del desborde del lago Riñihue, lo que podría haber sido un desastre total. Y esto hasta el 27 de julio del 60. ¿Qué pasó ese día? Se terminó de liberar el último taco. ¿Y qué significaba que se liberara el último taco? Que las aguas del lago empezaron finalmente a evacuarse como debían evacuarse. ¿Ya? A través del curso natural, lo que significaba, por una parte, que el nivel del lago Riñihue volvió a la normalidad dentro de la situación estacionaria de invierno y del lluvioso invierno valdiviano,
Y así el río San Pedro, el Riñihue, volvió a su cauce natural, el río San Pedro volvió a su nivel natural, el río San Pedro volvió a su cauce natural y con eso, gracias al tesón y al esfuerzo de esos centenares de chilenos liderados por el ingeniero Raúl Sáez, de los equipos de Corfo, del Ministerio de Obras Públicas y del Ejército de Chile, en una labor que no todo el mundo recuerda, pero que es tremendamente heroica, contra un enemigo tremendo como era la naturaleza, y que podría haber sido un desastre humano de proporciones eh, increíbles, el peligro fue disipado por este esfuerzo humano. A este respecto, yo quisiera citar las palabras de un mítico periodista de esos años, don Luis Hernández Parker, Premio Nacional de Periodismo, famoso por haber sido uno de los fundadores de Televisión Nacional y del Canal 9 de la Universidad de Chile antes, y de Revista Ercilla, que sería quien acuñaría el término de riñiguazo para referirse a esta gesta heroica, y que diría, cito, cuando la pavorosa pesadilla del terremoto haya pasado, se escribirá la epopeya del Riñihue, lo que hizo el hombre, ayudado por la máquina y la técnica, para impedir la destrucción de una zona de 100.000 habitantes por la acción de las aguas de un lago que quedaron aprisionadas y que quisieron recuperar su libertad con furia y fuerza homicida y devastadora. Y es que efectivamente, como decía don Luis Hernández Parker, el peligro que fue disipado por esos centenares de trabajadores liderados por Raúl Sáez salvaron la vida de quizá 100.000 personas, en el peor de los escenarios, que podrían haber quedado hundidas bajo toneladas de barro, de no haberse recurrido a tiempo a liberar esos tacos del río San Pedro y del lago Riñihue. También, por supuesto, hay que decir, hubo trabajadores locales que colaboraron en esta tarea titánica que evitó este desastre que, vuelvo a decir, y voy a ser majadero en esto, pudo haber sido una tragedia humana sin parangón en la historia de Chile. Un ejemplo de colaboración entre chilenos que es muy poco frecuente, porque nosotros siempre hablamos mucho de solidaridad y todos los años tenemos la muestra de la Teletón, que nos demuestra que somos un país solidario. Yo en lo personal lo contaba hace unos instantes, yo tuve que vivir muy a menor escala momentos difíciles de distinta índole y vi la solidaridad de la gente. Y aquí estamos hablando de cómo la solidaridad innata del chileno, junto con su astucia y su fuerza de voluntad, fue capaz de salvar a o a decenas de miles de personas de una muerte trágica producto de la inclemencia de la naturaleza. ¿Ya? Tanto así que fue calificado como el riñiguazo en una lucha titánica, tal como la novela soviética Así se templó el acero, en que una persona tiene que luchar contra el tiempo y contra la naturaleza para salvar un desastre natural. ¿Ya? La novela es muy famosa, no sé si es tan buena. En este caso, la realidad superó a la novela, donde estos chilenos, muchos que también provenían de la empresa privada local, llegaron a colaborar, a colocarse bajo el mando del ingeniero Raúl Sáez para evitar una tragedia atroz que podría haber cobrado decenas de vidas de chilenos, mucho más de lo que cobró el terremoto, siendo que el terremoto fue, vuelvo a decir, el terremoto más grande de la historia de la humanidad que se tenga registro, y significó una epopeya heroica del pueblo chileno, que fue registrada, como un dato que entiendo que se puede encontrar en YouTube también, en un documental llamado La Respuesta, que fue tomado o fue filmado por don Leopoldo Casteo, uno de los más brillantes historiadores del español, uno de los más brillantes historiadores que haya pisado suelo chileno, un sabio, absolutamente sabio, que agarró una cámara y partió a filmar esta epopeya, en que el pueblo de Chile fue capaz de superar a la naturaleza y evitar una tragedia humana sin precedentes. Curiosamente, este aumento controlado del caudal del río San Pedro, donde se aumentó de forma controlada para que no se saliera el Riñihue con el barro hacia abajo, trajo una consecuencia inesperada, pero que visto con la luz del tiempo fue inocua, que fue que el río Callicay aumentó a su vez de caudal y provocó una pequeña inundación en la ciudad de Valdivia, pero que no cobró víctimas. ¿Por qué? Porque se inundó, pero de forma también podemos llamarla controlada, hasta una cierta altura, lo que significó que la gente estuvo más mojada,
que tuvo que esperar a que llegaran los meses cálidos para que se disipara lo del agua, pero no hubo muertos, que creo era la prioridad a todas luces. ¿Ya? O sea, la gente de alguna forma emprendió la labor de reconstrucción a contar de la llegada de la primavera con bastante más calma, sabiendo que el barro no se los iba a llevar. Y en segundo lugar, una mención respecto del líder de este proceso, Raúl Sáez, que uno dice, bueno, después de esto se habrá perdido en los tinieblas de la historia. No exactamente. 14 años después de los eventos del Riñiguazo, de los heroicos eventos del Riñiguazo, nuevamente lo pusieron a cargo de una labor titánica cuando fue designado por la Junta Militar en 1974 ministro de Coordinación Económica, vale decir, a quien le tocaba coordinar a los ministerios de Hacienda, Economía y o de Plan, para la recuperación económica tras la crisis de 1973, ya que era otra labor titánica en medio de un desastre, en este caso un desastre humano y económico, y donde también supo demostrar su fuerza de voluntad y su astucia para resolver un problema que en este caso podía estaba arruinando la vida de los chilenos. ¿Ya? Ese será otro asunto que quizá alguna vez aludiremos en algún episodio o podcast de este canal. Bueno, esta ha sido la historia que hemos querido traer el día de hoy, una historia, una epopeya, como hemos dicho, del pueblo de Chile, una epopeya donde las manos de centenares de chilenos se pusieron a trabajar sin más misión que la de prevenir un desastre y salvar la vida de cerca de 100.000 chilenos que podrían haber sido, como dijimos, ahogados por el barro en la provincia de Valdivia, incluyendo la ciudad de Valdivia. Y que es un episodio que, si bien ha sido bastante olvidado, yo creo que siempre hay que tenerlo presente por lo que significó culturalmente y por lo que significa como un ejemplo de lo que los chilenos, cuando queremos hacer cosas positivas, somos capaces de llevar adelante. Este ha sido el emotivo podcast de hoy, emotivo porque la historia que contamos hoy día es de una emotividad muy grande, emotivo por mi breve asunto personal que comenté al comienzo de este podcast, donde yo nuevamente quiero agradecer a quienes me manifestaron su solidaridad en momentos sumamente difíciles. Hubo gente que tampoco, hubo por otra parte que no estuvo a la altura, pero a esa gente no vale la pena ni mencionarla. Sí vale la pena recordar a esas personas que con una palabra de aliento o una colaboración estuvieron disponibles para ayudar a quien habla a salir de un momento que era complicado de verdad, y donde en rigor me tocó ser víctima de la delincuencia en un clima de crisis de seguridad que estamos viviendo, y no quiero dar un juicio político por medio porque creo que no es este el espacio para hacerlo, pero es lo que hay. Y hubo gente que estuvo dispuesta a colaborar desinteresadamente y sin que se lo pidiera, y eso no lo voy a olvidar nunca. Era una micro muestra de solidaridad, como la macro muestra de solidaridad a nivel colectivo que fue el Riñiguazo en 1960. Recordando nuevamente que contamos siempre con la colaboración de nuestros amigos de Momento Crucial, la actualidad nacional e internacional en términos simples, que siempre contamos con nuestro flow para recibir los aportes de quienes deseen colaborar con la solvencia del canal. Más aportes son más historias con historia. Y recuerden que si hacen un aporte de 5.000 pesos pueden tener una mención de agradecimiento en podcast y o en episodios del canal, y aportes de 10.000 pesos les dan derecho a proponer un tema para ser tratado dentro de la línea editorial de nuestro canal. Nos despedimos hasta una próxima oportunidad, que debiera ser el episodio estreno del próximo lunes 18 de diciembre, con un tema ya de otra índole, policial, un poco sórdido, para esas personas que les gustan los misterios y los crímenes y las historias de crímenes. Va a ser, creo, una delicia, porque es un caso que quizá hoy día no es tan recordado, pero que es tremendamente escabroso y llamativo. Eso, muchas gracias y nos vemos o nos escuchamos en una próxima oportunidad. Hasta pronto.